Hoy vamos a continuar con nuestra serie El Ministerio de la Reconciliación. Para los que llegan por primera vez a esta serie, esta es la cuarta parte. Siempre te mueves, Julio, y siempre se zafa el cable. Haga, Gareth. Bueno, hoy utilicé un formato que no sé si va a funcionar. Y parece que la letra, cuando pongamos los textos, vamos a tener dificultad para leerlos. O sea que prepárese para buscar en su palabra lo que vayamos a buscar. Amén. Entonces, estamos en el ministerio de la reconciliación. Vimos de qué se trata la reconciliación para Dios. Segundo, vimos el camino de la reconciliación empieza por la oración. Si usted quiere reconciliarse con Dios, empieza con una oración, confesando sus pecados e invitándole a su corazón como Señor y Salvador. Pero si usted quiere reconciliarse con su hermano, antes de abrir la bocota, necesita orar con Dios, confesar su pecado e ir y pedirle perdón a su hermano. La oración prepara ese camino, te instruye, te da elementos. Es más, te aflige, te humilla para que cuando vayas a pedir perdón, no vayas con altivez. Si le hice daño, si le ofendí, usted sabe que lo ofendió. Sí, usted se pone no se ponga con altivez, usted va en actitud de humildad, humillándose a pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? No, aquí nadie pide perdón por lo que me voy con ella. Necesitamos... Mire, el único que no se acerca a nosotros es Dios, de esa manera. ¿Sí? No. Él se humilló. Oído, la palabra dice, se humilló a lo sumo. Se humilló a lo sumo tomando forma de hombre, forma de siervo, para morir por nosotros. Y usted cree, Dios se humilló a sí mismo para darnos el perdón. Y usted se da de altivo, de muy orgullosito, y ni siquiera pide perdón. Y si va obligado. Y si no va obligado, entonces va con ganas de pegarle. Entonces, la reconciliación de Dios es perfecta. Modelo perfecto para todos. El camino a la reconciliación es la oración. La oración nos prepara ese corazón para que nos acerquemos de manera humilde y humillándonos ante quien ofendimos. Y el tercer aspecto que vimos de la oración, ¿cuál fue la semana pasada? El perdón. No. ¿Sí? El perdón, claro, que falta de memoria la de ustedes. Tienen que tomarse la memoria la píldora de la memoria. El problema es que se les olvide tomarse la píldora de la memoria. Entonces, nadie entendió el chiste, ¿eh? Esos chistes colombianos son muy viejos. Mire, el perdón. Y hablamos que el perdón, ¿a quién beneficia el perdón? A nosotros mismos. Mientras usted no perdona, está esclavizado por ese dolor. Está esclavo de ese dolor, de esa ira, de esa molestia. Usted dirá, no, es que, mire, yo perdono todo, pero que me hayan hecho esto. Voy a decirlo claro, lo único que ofendemos en nuestras vidas, lo que se ofende en nuestras vidas, cuando alguien nos ofende, es su orgullo. ¿Y usted orgulloso de qué? Un condenado a muerte, lleno de pecado. No, sí, usted se merece mucho, ¿no? Mucha gente habla de eso. Delante de Dios lo único que merecemos es morir por nuestra condición de pecado. Si usted lo logra entender, entiende entonces el poder que tiene perdonar al otro.
de acuerdo con la palabra de Dios, lo que es tan agradable para Dios que nos perdonemos los unos a los otros, que Él entonces perdona nuestras ofensas. Pero aquel que no perdona a su hermano tampoco va a ser perdonado, dice Mateo 6. Entonces, el perdón es tan importante porque es la acción. Usted entiende que el Señor lo perdonó, lo reconcilió consigo, Él nos reconcilió consigo mismo, dando su vida por nosotros. Segundo, al darnos este ejemplo, nos pone nos hace responsables de esta reconciliación. Porque ahora el que debe reconciliarse con Dios es usted y usted con los demás, para que tenga paz. Nos reconcilia a Dios. Dios nos da la oración, un privilegio para preparar nuestro corazón para reconciliarnos, y Dios nos lleva al perdón, una acción concreta de olvidar lo que nos han hecho. El hombre dice, no, yo perdono pero no olvido. Yo perdono y necesito ser sabio la siguiente vez. Dígalo así. Pero que dice, yo perdono pero no olvido, ¿de qué está lleno? De orgullo. Entonces, ¿dónde está aquello que ponga la otra mejilla? Ahora, si a usted un hombre le pide plata una vez, voy a decir, eso es lo que, la mayoría de problemas son por las 3 Fs. La mayoría de las ofensas son las 3 Fs. ¿Sabe cuáles son las Fs? Familia, finanzas, ¿y qué? ¿Cuál es la otra F? Los amigos. Ahí están las 3 relaciones más complicadas de la vida. Los friends. Los friends. Family, finance and friends. Son las 3. Ese es un esquema que aprendí hace mucho tiempo con respecto, en el tema de negocios, así que no me voy a meter ahí, pero las 3 Fs, family, finance and friends, son las 3 relaciones más complicadas. ¿Cierto? Son las 3 relaciones más complicadas. Y por lo tanto, son las 3 relaciones que generan, como son más exigentes, son las 3 relaciones que producen mayor conflicto en nuestras vidas. Entonces, al entender que el perdón es esencial en la vida del creyente, ya lo habíamos visto el domingo pasado, para ser perdonados, pero sobre todo para usted ser libre y tener paz. No pretenda tener paz o una paz fingida si usted no ha perdonado. Tan clave es que hablábamos hace un rato de las ofrendas. Si usted trae las ofrendas a Dios, dice el Señor, que si usted tiene algo con sus hermanos, la deje en el alfolí y vaya y reconcíliese y vuelva. Dios no quiere que usted le dé algo con lo cual no es consistente con su vida, no corresponde a la verdad de su vida. Entonces, cuando aceptamos la reconciliación de Dios, cuando oramos, cuando perdonamos, ese perdón tiene un fruto. Ese perdón tiene un fruto. Quiero ir a la palabra de Dios, a una historia bien especial, muy sencilla. Muchos la han aplicado al tema de evangelismo. Cómo Dios conquistó el corazón de Zaqueo. Es la historia de Zaqueo. No la van a ver ahí, yo se la voy a leer aquí. Habiendo entrado, en el nombre de Jesús leo esta porción. Habiendo entrado Jesús en Jericó, una de las ciudades que estaban en la tierra prometida y que ahora hace parte del Imperio Romano porque Israel la perdió por su desobediencia. Estando ahí en la tierra de lo que llamamos posteriormente Palestina, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Quién? Jesús, ¿no? Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Expliquemos qué es ser jefe de los publicanos. O sea, un cobrador de impuestos, ¿cierto? Y además era rico. O sea, cobrador de impuestos igual rico. Por alguna razón hay una relación inmediata entre esos dos, ¿no? Era rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud que cubría a Jesús, pues era pequeño en estatura. Bueno, es que aquí no hay ningún tan pequeño. Pero bueno, digamos que la niña trataba de ver a Jesús y no podía ver a Jesús. La multitud no se lo permitía por lo chiqui. Entonces, ella, ¿qué hizo Zaqueo? Subió a un árbol de sicómoro, un árbol que se caracteriza por unas ramas, que crece y saca unas ramas inmensas y da una sombra espectacular. Él se sube al árbol y se encarama en una rama para ver quién era Jesús. Entonces dice, Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que pose yo en tu corazón, que cambie hoy tu vida. Tú estás en la lista de los rescatados. Sí, en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Un hombre pecador, ¿por qué? Porque era ladrón, abusivo, estafaba, engañaba, manipulaba. Se parece igual a nosotros. ¿Cierto? Usted a veces cree que, uy. ¿Sí me entiende? No haga haga uy. Sí, mírese el espejo. Es que por algo vino Jesús a rescatarlo. Por algo vino Jesús a salvarme de la cruz, porque es que, ¿sí me explicó? Zaqueo dijo, Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, impactado por la vida con Jesús, por ese conocer a Jesús, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fruto de un arrepentimiento, fruto del perdón. Y si algo he defraudado a alguno, ahí sí le faltó un poquito más de honestidad, ¿no? Porque se hizo rico, ¿cómo? Pero dice esta versión, si en algo he defraudado a alguno, pero se lo devolveré cuadriplicado. 4 veces. Como dicen en Colombia, le tumbé 100 pesos, le devuelvo 400. Más o menos así. ¿Sí? Entonces, si le quité, lo engañé con $100, devuelvo $400, para que lo tengan claro. 4 veces. Jesús le dijo, después de esas 2 acciones, concretas acciones de arrepentimiento, porque su acción estaba con el quitar el dinero de las demás personas. Cuando a usted le toca en el bolsillo, usted se ofende muchísimo. O usted no es humano. ¿Por qué cree que nos cuesta tanto ser obedientes al Señor en cuanto a las ofrendas y los diezmos? Porque usted es el único que se mete con su bolsillo. A menos que se rinda al Señor y deje que el Señor se meta en su bolsillo. Entonces, ¿dónde más le duele? Señor, la mitad de mis bienes voy a ser compasivo como tú lo eres. Porque es que la compasión que me has dado, Señor, me mueve a ser compasivo con los demás. De esta riqueza, la mitad será para aquellos que la necesitan. Porque el Señor nos da riqueza no para acumular. Óigame, hermano, no es para acumular. Yo no veo en Jesús ni ninguno de los apóstoles rico, ni con anillo, ni en Mercedes-Benz, ni predicando la palabra en limusina y guardaespaldas. No, eso se lo inventamos los hombres hoy en día. Y ahora el pastor que se monta así y se comporta así, la verdad yo no sé si sea pastor. Entonces, ay, pero no hay problema que sea bendecido. Discúlpeme, Jesús no necesitó eso. Jesús no necesitó eso para llegar al corazón de todos nosotros. Entre más humilde, el Señor ganó más nuestro corazón. Entonces,
Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Refiriéndose a él mismo. ¿Cierto? No por lo que está haciendo. Disculpe, no se me vaya a enredar que por sus obras no sois salvos, sino por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí me están escuchando? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. No está diciendo que porque Zaqueo regala la plata y paga lo que debe, o paga lo que se tumbó, o lo que se robó, él ahora es salvo. No. Lo que está diciendo es que Jesús ahora mora en su vida. Por lo tanto es salvo. La salvación a esa casa, a ese corazón, a la vida de Zaqueo, a su vida, no es por lo que usted haga. No es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y ahí está la clave. Entonces, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí la mitad, bueno, pues me volví, perdón. Pues Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él se había perdido. Usted se había perdido. Usted y yo éramos unos perdidos. Pero en su misericordia el Señor vino para darnos vida. Y vida eterna. Y vida en abundancia. Por eso el Señor dice que ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, las cosas nuevas, ¿cierto? Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, entendiendo esta historia, cuando usted es el ofendido, cuando usted es el ofensor, esta es la posición del ofensor. Zaqueo es el ofensor. Y Zaqueo entiende que le ha hecho daño a esa persona. Su mente fue cambiada. ¿Con qué? Con la presencia ahora de Cristo en su corazón. Y entiende que él necesita reflejar a Jesús a los demás. Por lo tanto, entonces, ahora es compasivo. Por eso decimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Alguien se acuerda? Porque ahora estamos en Él para buenas obras. Es al revés, hermano. Porque Jesús está en nosotros, ahora estamos listos para buenas obras. Porque Jesús estaba ahora con Zaqueo, ahora Él estaba listo para buenas obras. Son contadas por Dios. Porque empieza bien teniendo a Jesús en su corazón. Y lo que haga ahora es contado por Dios. No para salvación. Ese es otro aspecto. Con el tiempo, dice el Señor que no nos cansemos, Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. En ese sentido, quien obedece a Dios, quien tiene compasión de aquellos que lo necesitan, quien devuelve lo que ha quitado, hace justicia. Dice el Señor, ¿qué ha pedido el Señor? Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. ¿Qué hizo Zaqueo? Hacer justicia, misericordia y se humilló ante Dios. Entonces estamos en un contexto de la palabra ejecutándose de una manera real. No allá pispirispis, allá como imaginaria, no. Él está haciendo de la palabra algo real en su vida, unas acciones y reacciones. Entonces, como ofensor, ¿cierto? Reconoce su pecado ante el Señor, ahora tiene vida y la vida que provee Dios y toma acciones que reflejan la presencia de Dios en tu vida. Cuando usted es ofendido y toma acciones, en este caso fue plata. Vamos a hablar ahorita de un segundo caso, que son sus emociones. Pero en este caso fue plata. Él tomó acciones y dio a las personas que necesitaban y devolvió a las personas a quienes le había quitado. Toda ofensa, hermano, que usted hace necesita
una retribución. Exige un fruto. Usted me dice, ay hermano, pero ¿cómo así? Sí, a usted le prestó una plata y usted se hizo loco por años. Vaya y páguelo. Paga lo que debe. El Señor ya le dijo a esa persona, no le cobres, deja así. Pero el Señor te dice a ti, ve, págalo. Ay, hermano, ya ni se acuerda. Vaya y pague. Ay, ¿cómo duele, no? Eso? Señor. El Señor quiere que usted aprenda a devolver lo que usted quitó y a compartir lo que usted tiene. Eso es una forma práctica de evidenciar que usted entiende el perdón. ¿Sí? Ahora, eso lo hace una evidencia. Y cuando hay evidencia, uno dice es genuino. Ese arrepentimiento es genuino. Supongamos que usted está hablando, que usted es el ofensor porque siempre maltrata a su hija. Usted le pide perdón. Usted se humilla ante ella. Usted ha visto que alguno de ustedes se ha humillado ante sus hijos. Hijo, tienes toda la razón. Me equivoqué. Perdóname. Voy a hacer que eres una hija mía. No te afanes. No te me asustes. Hoy te quedó como me quedaste aquí cerquita. Entonces ella ante ese sincero arrepentimiento, ella reacciona perdonándome. ¿Cierto? A los 5 minutos ella hace algo mal y yo otra vez. La verdad no fui consciente de lo que necesitaba pedirle perdón. Pero ¿qué pasa si yo entendiendo, siendo consciente que ahora el Señor está en mi vida y necesito pedirle perdón y ella me ha perdonado, yo ahora la trato como vaso frágil? Hija, ¿cómo estás de linda hoy? ¿Te alistaste lindo para el Señor? ¿Está tu corazón alegre? ¿Preparado para Dios? Si yo cambio mis palabras duras, ásperas, y le animo, el perdón está dando fruto. Pero si usted no cambia sus palabras, no hay fruto, no hay verdadero. ¿De qué se arrepienta si no realmente no está? ¿Por qué confiesa un pecado si verdaderamente no está arrepentido? Es la frase. Usted tiene un remordimiento. Y un remordimiento es muy diferente a una confesión de su pecado. Un remordimiento es emocional. Usted ahí, como usted lo manipula. Es una emoción. Pero una confesión, un verdadero arrepentimiento conlleva frutos de arrepentimiento. El perdón necesita llevar fruto, como en la historia de Saqueo. Entonces yo tengo dos claves, una frase aquí que está en inglés, I can, I will. Yo puedo, yo lo haré. Ahora, yo puedo decir, yo puedo, porque ahora el que habita en mí, ¿quién es? Cristo. Amén. Ahora yo vivo para Cristo. Entonces yo puedo, yo lo haré. Él dice, la palabra dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Yo puedo, yo lo haré. ¿Cierto? Ahora, veamos la siguiente historia rápidamente, porque yo sé que ustedes ya están mirando el reloj. Ya están mirando el reloj. Me quedan 10 minutos según mis cálculos. Entonces, la siguiente historia ustedes las conocen, me han dicho, es la historia más hablada. José perdona a sus hermanos. ¿Todos conocen la historia de José? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? José es un hombre, ahora, ya no voy a hablar del ofensor, sino del ofendido. ¿Sí? José en alguna medida es una ilustración
también en su vida como tal de lo que es Jesucristo. Pero no vamos a meternos ahí. Pero José es el hombre más afligido que yo conozco por su propia familia. Sus hermanos lo odian, sus hermanos lo detestan, sus hermanos lo quieren matar, lo botan en un hueco para que se muera, y no, mejor saquémosle provecho, vendámoslo. Lo sacan y lo venden como esclavo, lo esclavizan en una granja, pero Dios siempre estaba con José y lo pone como mayordomo de toda la tierra. Y estando en la granja, el cachudo viene a romper el propósito de Dios. Dios, yo que imagino que Satanás, Dios se trae algo con este tipo. ¿Cómo es posible que? No. Vamos a meterle ¿a quién? A la esposa de Potifar. Para que sus encantos quieran seducir a José. José huye, es acusado de abusar de ella. Potifar conocía a su mujer, porque eso requería la muerte. Pero como él conocía los antecedentes, no lo mata, sino lo manda a encarcelar. Para que tampoco se diga nada entre sus empleados de que no hizo nada con José. Y estando en la cárcel, ¿alguno ha estado en la cárcel? ¿Alguno ha visitado la cárcel? Bueno, la cárcel de ese entonces era lo peor de lo peor. Hoy en día la cárcel es un lujo. Pero esas cárceles eran terribles. Y Dios aún en la cárcel le da gracia. Y lo pone en cabatazo otra vez de la cárcel. Donde quiera que llegue el Señor lo bendecía. Y entonces el Señor derrama sobre José su poder para interpretar los sueños. Y eso lo permite salir, hacerle un favor a un panadero y a un copero, o sea, de vino. Y eso le permite después ir a donde el faraón, y él revela los sueños del faraón. Y el faraón se da cuenta de la presencia de Dios en José. Dice, ¿quién mejor que aquel que interpreta y conoce los sueños de Dios? Lo que piensa Dios. Tú eres el gobernador de Egipto. Por debajo de mí estás tú y por debajo de ti está todo Egipto. José, esa es una historia, me he dicho, increíble, ¿no? Pero José, después de sufrir años por ese proceso, hasta que Dios lo restituye, porque aquel que es fiel en lo poco, Dios sobre mucho lo pone. Lo restituye, tiene su familia, su antigua familia, sus hermanos, vienen ante él a pedir comida. Es toda una historia que sí, que el bulto, que la copa, que tal cosa. Sucede todo eso, ¿cierto? En ese proceso que él pide, bendice a sus hermanos, dice, mándemele saludos a mi padre, tal cosa y todo ese rollo. En ese proceso el papá viene, lo rescata de una hambruna y Dios, todo eso, se manifiesta el propósito de Dios con todo eso cuando el Dios a través de José rescata a su pueblo. Ahí es donde digo yo que se parece a la historia de Cristo. Estando condenados a morir en el desierto, Dios levanta a José para rescatar a su pueblo. Estando nosotros condenados por nuestros pecados, Dios levanta a su Hijo Jesucristo para perdonarnos. Usted tiene que conectar la vida de Jesús con todo. Es vigente, es poderoso. Jesús no es una historia aislada, está conectada, está revelada, está anticipada. Está en la palabra de Dios. Por eso cuando usted pasa tiempo con Dios y se deleita con Dios, Dios le va a mostrar todo eso. Eso no es exclusivo de los pastores. Es si usted quiere, Dios le va a revelar cosas y va a conectar todo esto. Entonces, esta historia dice así cuando, después de haber enterrado a Jacob, el padre de José, regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que le habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Se acordaron lo que habían hecho.
ellos ya le habían pedido perdón a José. Pero volvió aquello que habían hecho a su mente. Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Antes tenía un pararrayo. ¿Saben qué es un pararrayo, no? Usted arriba en su casa, a veces usted siente un símbolo en la casa, es que bajó a la masa de su sistema de corriente y la corriente no tocó no tocó su casa. El pararrayo para los hermanos de José era su padre, Jacob. José amaba a Jacob, a su padre, pero murió. Y ahora dicen los hermanos, pensaban, ahora sí José, mejor dicho, nos va a acabar. Porque todo el mal que le hicimos, además del mal que le hicimos a nuestro padre mintiéndolo, diciendo que lo habían comido unas bestias, le llevamos la túnica especial de colores llena de sangre. Hemos dicho toda una historia, la novela de que hubo pañales eso. ¿Cierto? Tanto así que Hollywood se ha divertido haciendo esa historia no sé cuántas veces. Es una historia espectacular. Entonces, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensajero que regresaron a Egipto, ¿no? Y allá se quedó a los hermanos con sus familias y aquí estaba José con su familia como gobernador. Entonces, como pensando y preocupados por el tema, le enviaron un mensajero, ¿cierto? Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Y por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Ahí está como confuso la cosa. Uno necesita seguir leyendo. No puede quedarse ahí. Y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Acaso soy Dios para no perdonarlos? Lo que me hicieron es terrible, pero yo ya los perdoné. Yo no soy Dios para castigarlos, ni perdonarlos, ni para ahora tomar venganza. Eso lo hace un hombre sin Dios. Un hombre que no entiende cuánto le ha perdonado Dios. No me tengas miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal. Yo sé. Pero Dios dispuso todo para bien. Si alguien te está ofendiendo, te ha ofendido, o cargas con algo tan terrible como lo que José pudo cargar, que no creo, pueden haber dispuesto todo para mal. Pero si tú estás habitando al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, no tengan miedo. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Lo que ustedes intentaron, Dios lo enderezó. ¿Qué dice Proverbios 3:6? Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que vayan a pasar, lo que vaya a suceder, Dios va a ponerlo en el camino correcto para bendición tuya. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Tengo un futuro y una esperanza asegurada.
Entonces usted está siendo ofendido, pero usted puede clamar al Señor. Señor, tú has prometido que tú enderezarás esto. Que todo lo que quieran causarme para mal, tú lo vas a poner para bien. Por eso es necesario estudiar la palabra y conocerla, para que cuando vengan males con usted, algún malvado sobre usted, usted pueda levantar su fe, el escudo de la fe, que está basada. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué escudo está levantando? La palabra de Dios. Por eso hay que grabarla en su corazón, hay que grabarla en su mente. Porque cuando vengan esos momentos, usted va a decir, ¿se ha levantado ese Señor? Ah, pero yo tengo un Dios más grande. Él desviará sus intenciones. Es más, me podrá hacer daño, pero de alguna manera Dios va a hacer que eso sea para mi bien. Entonces, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Al final, José entiende el propósito. Yo he pasado por todo esto. Ustedes creen que ustedes sí fueron parte de todo eso que me pasó, pero aún así Dios tenía planeado todo. Dios tenía planeado todo. Sí, me dolió, sí, me dolió sobre todo a mis hermanos que me trataran así. Me dolió haberle producido dolor a mi padre cuando supo que ustedes le dijeron que me había comido una bestia. Todo eso me dolió, pero es todo eso. Ahora entiendo. Usted a veces no entiende hasta que no ve el resultado. Entienda el propósito de Dios y usted va a entender, valió la pena porque Dios hizo su voluntad en mi vida. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Ahora, estamos viendo el ofendido con un ofensor arrepentido. Incluso quiere manipular la cosa, poniendo al papá en la mitad. Hasta eso es válido para Dios. No necesita que sea, no quiero decir que sea honesto. Pero José se da cuenta que ellos estaban tratando de proteger sus vidas de alguna manera. Pero ellos no estaban entendiendo que el Señor de su corazón le había hecho entender el propósito de sus circunstancias. Diga sí al perdón. Diga sí a restaurar su paz y a restaurar la paz de otro contra usted. ¿Sí? Ahí es de las cosas más importantes que usted necesita recordar para cerrar esta serie de la reconciliación. Es que el fruto más importante de confesar su pecado, de perdonar a otros, es decir, voy a decirlo de esta manera, el fruto más importante de conocer la reconciliación de Dios con ustedes, con nosotros, a través de Jesucristo, nos lleva a una oración de fe para conocerle a Él. Esa oración de fe nos lleva a entender que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, con una responsabilidad sobre el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación nos deja claro que habiendo sido perdonados, necesitamos perdonar a otros para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces dice Mateo 6, 14 al 15, Nueva Traducción Viviente, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. El fruto de sí
o de si no. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿La reconciliación tiene un fruto? Amén. Tiene una responsabilidad enorme. Hermano, no deje que su orgullo tome control de sus emociones. Si usted tiene emociones, es imposible negarlo. Pero una cosa son sus emociones desinformadas y otra cosa sus emociones informadas. ¿A qué me refiero? Cuando usted lee la palabra y hace que esta palabra se empodere en su mente, usted informa a sus emociones. Siento esto, Señor, mas me rindo a ti. ¿Qué pasó? Claro. Pero siento esto y voy a hacer esto. Sigo desinformado. Sigo ignorante. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero si usted se informa y atesora la palabra en su corazón, va a cambiar su forma de pensar y va a cambiar su forma de reaccionar. Y si cambia su forma de reaccionar, cambia su forma de hacer las cosas. Y lo más lindo, usted va a reflejar a Cristo en su vida. Amén. Póngase de pie, hermanos. Señor, yo no tengo más palabras que gratitud, Señor, por esta serie, Señor, que ahora salimos a probar que esto sea cierto. Porque aquí en la iglesia más o menos es fácil. Pero al salir, al hablar con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, con el amigo, con el contratista, con el jefe, se pone a prueba todo esto, Señor. Padre, haz que tu palabra en verdad cambie mi manera de pensar. Para que mi manera de pensar cambie mi manera de actuar y te refleje a ti. Señor, abre el entendimiento de los que estamos aquí. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe mentiras que se han establecido en la mente de las personas, Señor. Y empodera, coloca tu palabra en nuestros corazones y en nuestra mente para levantar el escudo de la fe ante tantas cosas. Señor, que podamos vivir nuestras circunstancias a partir de tu palabra. Y no a partir de nuestra ignorancia y nuestra vieja manera de vivir, que sea a partir de nuestra nueva condición. Hijos tuyos, redimidos, rescatados, perdonados, perdonando a otros como tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Señor, levántate, Señor, que este pueblo aprenda a usar bien tu palabra, Señor. Como le dijiste, Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, te encargo esto, que procures con diligencia presentarte como obrero aprobado, sí, porque somos aprobados en Cristo, que usa bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse. Levanta a tu pueblo, Señor. Sacude tanta mentira, tanto prejuicio, tanta tontera, Señor, en las que creemos. Quita todo temor de nuestra vida. Derribamos esas murallas de temor. Ese Jericó cayó frente a la obediencia de tu pueblo, Señor. Ahora oramos, Señor, y en obediencia, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento de odio, de rencor, de amargura. En el nombre de Jesús lo llevamos a tus pies, Señor, para que tú ministres sobre nosotros perdón y arrepentimiento y tengamos frutos de ese perdón, Señor. En el nombre de Jesús, restaura nuestras vidas. Una vez más, Señor, derrama tu espíritu sobre nosotros, Señor, y
En verdad, Señor, te necesitamos. Hoy más que ayer, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús, sana todo corazón, sana toda amargura. Sana, sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús estos corazones que se han dejado enredar por el rencor. Te entregamos, Señor, el dolor que nos pudo causar nuestro padre, nuestra madre, el hermano, la esposa, el esposo, el ex o la ex. Traemos todo ese sentimiento de amargura, de dolor, de tristeza, de ira. Lo traemos a los pies tuyos en obediencia, cautivos en el nombre de Jesús. Y quitamos todo poder de estos pensamientos sobre nuestra vida, Señor. Declaramos tu verdad, dándonos poder, dándonos inteligencia, sabiduría, amor, paz, templanza, misericordia, dominio propio. Te confesamos como el Señor de nuestra vida, Señor. Glorifícate en este tu pueblo, Señor. Que la gente pueda, este pueblo pueda reflejarte a ti. La gente pueda ver que Jesús es nuestro Señor. Que nuevas criaturas somos, Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la gente pueda ver y decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ese Jesús que tú tienes. Yo anhelo ese Jesús que tú tienes. Porque en verdad somos genuinos, auténticos, llenos de la presencia de Dios. Santificados para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Obra con poder, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme hablar esto, Señor. Yo sé que tú has hablado, no yo. Solo tú, Señor. Solo tú. Gracias, Señor. Muchas gracias. Alabado sea el Señor. El pueblo de Dios dice amén. El Señor les bendice. Una buena semana para todos.